Estimados amigos, en cualquier parte donde nos sintonicen, somos ITV, con su espacio de entrevista de cerca, El Salvador Posible. Soy Abiu Segovia y quiero compartir con ustedes una delicia de temperatura ambiente en el valle de la ciudad capital, San Salvador, muy agradable, pero a pesar de que el clima contrasta con el ruido y el calor de los motores, hay mucho congestionamiento porque hoy es quincena en El Salvador. ¿Qué significa la quincena? Bueno, en el campo uno dice, va a rechinar la sartén, va a caer pechuguita. Y otros pueden decir, o los frijolitos, va a caer menudo, ¿verdad? Muy poquito. En todo caso, ese es el folclore, esa es la idiosincrasia de nuestros pueblos. Hoy es día miércoles, 15 de junio, estamos a la mitad del mes de junio. Hoy es un día muy especial porque, bueno, ya los salvadoreños comenzamos a respirar que pasamos del primer semestre del año. Y tal como se los prometimos desde ayer, hoy vamos a tratar un tema que es universal. ¿Cuáles han sido los efectos de la pandemia? Vamos a analizarlos con nuestro estimado amigo especialista en psiquiatría, el doctor Carlos Acevedo, exdirector de actividades científicas del Colegio Médico. Y bueno, es un profesional, es un científico de su rama y esperamos que ustedes le saquen provecho, porque la pandemia, como la adversidad nos une, como cuando juega la selección, todos jugamos. Cuando hay un terremoto nos hermanamos más. Entonces ningún lazo nos une tan fuertemente como la compañía en el dolor o en la adversidad. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Acevedo. Bienvenido, doctor. Gracias, Abiu, siempre con tu inquietud periodística para que los televidentes y quienes nos escuchan pues tengan más elementos para tratar de ir pasando estas adversidades que nos ha tocado vivir en los últimos 2 años. Definitivamente ha sido una etapa muy difícil que no la esperábamos, pero que no la hemos superado porque está entre nosotros. Y esta es una de las pandemias, como otras más que hablaremos en otros campos, en otra ocasión, pero que ahora vamos a tratar la parte científica de la psiquiatría, la salud mental. Doctor, pues tal como hemos venido comunicándolo a nuestro gentil público, allá en la diáspora, en la Unión Americana, la pandemia no nos ha dejado del todo bien parados, todavía andamos temblorosos algunos, otros están comiendo demasiado. Eso lo vamos a saber a qué se debe con el doctor. Otros que han pasado de la simple plática al grito y del grito a la acción. Los salvadoreños hablamos mucho y pegamos duro, dicen unos. Pero eso después de la pandemia. Pero hay otro factor también que vamos a analizar y es que con el doctor Carlos Acevedo vamos a medir el nivel de consultas. ¿Qué le consulta a la población? Hay una generalidad que después de la pandemia presentan un cuadro de insomnio, otros de ansiedad, que es lo que lo lleva a salir de casa, a fumar más, a comer más y tienden a engordar. Otros están sufriendo con un estrés excesivo. Eso y mucho más esta noche con el doctor Carlos Acevedo. Doctor, ¿qué es lo que le consulta a la generalidad de sus pacientes? Bueno, primero un saludo, ¿verdad? Para todos aquellos que están viendo este programa y esa diáspora de salvadoreños que ronda alrededor de más o menos unos 3 millones. 3 millones, sí, por allá anda. ¿Verdad? Que ya es población de determinados países, o sea, buen número de salvadoreños han tenido que emigrar, ¿verdad? Muchos no voluntariamente, sino que por todas las condiciones adversas que nos ha tocado vivir, no solo por la pandemia, sino que somos un país muy sufrido, hemos sufrido muchas cosas, ¿no? Una guerra, sufrimos terremotos, desastres naturales, lluvia, medio nos pega un huracancito por aquí y esas casitas se van por ahí. Entonces, el salvadoreño promedio hemos tenido por mucho tiempo el enfrentar adversidades, ¿no? Sí, así es. Estamos algo entrenados de alguna manera, pero el problema es que nunca, ni los salvadoreños ni la humanidad había sido
trastocada en su vida cotidiana como la pandemia, ¿no? O sea, de hecho yo he preguntado mucho a personas mucho mayores que nosotros y me dicen, no, ¿usted vio alguna vez una cosa de esa? No, nunca, ¿verdad? Vimos algunas cuestiones que fueron como más pasajeras. La polio, sí, o el cólera, enfermedades de ese tipo, ¿no? Pero realmente lo que es una pandemia en el cual toda la humanidad se ha visto afectada y la cual nos deja un lastre de fallecimientos enorme, quizás más que las guerras, ¿verdad? Sí, que sí. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero alrededor se habla de unos 5 millones de personas, no sé, ha sido un golpe tremendo en cuanto a vidas humanas, ¿verdad? Sí, señor. Y ninguno de nosotros en ninguna parte del mundo estábamos preparados para enfrentar esta pandemia, ¿verdad? Bueno, y hay médicos, compañeros suyos, doctor Acevedo, en las que vimos sus esquelas, sí, que permanentemente estaban muriendo, que son de la primera fila, de la primera línea. Hemos lamentado todos muchas muertes y de gente cercana a nosotros, ¿no? Y es muy doloroso. Hay un montón de problemas de duelo, ¿verdad?, sin resolver por ahí. Pero quiero llegar a esto, o sea, realmente el impacto que causó la pandemia, ¿no?, desde un inicio. Entonces, desde un inicio, ¿por qué? Porque desde un inicio se ha venido incubando problemas que ahora están saliendo a flote, ¿verdad? Que estuvieron contenidos de alguna manera, ¿verdad? De alguna manera se contuvieron, pero una vez hemos tenido un poquito más de menos pérdida de libertad en cuanto a salir, en cuanto a relacionarnos y volver otra vez a la vida cotidiana. Aunque muchos decimos, realmente no hemos vuelto todavía a una normalidad, todavía no vemos el rostro. En mi consulta, por ejemplo, un fenómeno curioso, comento yo siempre, nosotros trabajamos con mucha expresión corporal, con el rostro, el contacto con el otro. Y hay pacientes, por ejemplo, todos los pacientes de primera vez que llegan conmigo, si yo no les pido quitarse la mascarilla, no se la quitan. Y entonces pueden estar toda la consulta conmigo y sin saber quién soy o si es sí. otra persona, y yo sin saber cómo es esa persona. Entonces, pareciera una cosa tan sencilla, pero ese contacto entre los seres humanos, del gesto, ¿no?, de verte sonreír, de cómo es tu sonrisa, de ver cómo reaccionás con lo que yo estoy hablando, ese contacto se perdió. Sí, sí. Y es muy importante. Hay gente que, por ejemplo, ha comenzado a abrazar, por ejemplo, una cosa tan sencilla, ¿no? O sea, todas sí. esas rutinas que parecen sencillas se perdieron y estamos todavía tratando de volver a una normalidad anterior, si es que existe una nueva normalidad, ¿verdad? Realmente el ser humano constantemente enfrenta lo que se llama estrés, ¿verdad? O sea, cuando hay hay una situación en la cual tú no puedes superarla, entonces hay frustración, o si uno se reacomoda, ¿no? Pero, y la vida es así, estrés es una demanda que te plantea la vida. Estrés es venir acá al programa y haber tráfico y querer llegar temprano, ¿no? Sí. Por ejemplo, entonces, a diario, pero esos son estreses que nosotros manejamos de alguna manera. Pero cuando estamos hablando de la pandemia, en el cual ya involucró la pérdida de vidas humanas, de otros, de familiares, y entonces también nosotros nos vimos amenazados, aunque nosotros no lo digamos. Todos nosotros que hemos estado inmersos en esta pandemia en algún momento determinado hemos temido a fallecer. Sí. La muerte ha rondado por ahí y yo podré ser yo, ¿verdad? ¿Por qué no? Entonces, al principio de la pandemia se manejó mucho miedo, un temor excesivo, se manejó más que miedo, se manejó pánico. Faltó mucho más labor educativa para conocer la enfermedad, ¿no? Aún sigue faltando eso. De hecho, hay gente que no se quiere vacunar porque piensa que son cuestiones malignas y que hay algo perverso atrás de las vacunas para esterilizar a las personas, en verdad. Yo he oído esas cosas, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, eso ha dificultado mucho también el que la gente tome más conciencia de qué es lo que tiene que hacer, aunque un poco forzadamente aprendimos a cubrirnos con el cubreboca, a protegernos, el lavado de las manos, todas las medidas de bioseguridad. Pero
ese inicio de miedo, ese inicio del miedo, de pánico, provocó reacciones de ansiedad y de depresión normales. Sí, es normal. ¿Verdad? Normal reaccionar Como con efecto. tristeza, normal reaccionar con estados depresivos, normal con una crisis de ansiedad, de angustia, miedo, temor, ¿verdad? Porque si hay algo que el ser humano no tolera bien, es la incertidumbre. Sí. ¿Verdad? Porque, o sea, ¿quién decía? Bueno, y aún saliendo ya de esto, casi saliendo, digo yo, del problema grave, de la cúspide, de lo que ha sido la pandemia de COVID. Hoy vienen y nos hablan de que hay una quinta ola, que ya no es una cuarta ola, que ya hay un recrudecimiento de casos. ¿Verdad? Es que resurge en algunos Sí, países, sí. vuelven casi a la normalidad, Sí. pero de repente vuelven las medidas Sí, estrictas. pero también recordemos que tenemos que aprender desde este momento probablemente a convivir con ese virus, ¿verdad? Porque probablemente no va a terminar desapareciendo, ¿verdad? Pero tampoco vamos a seguir de la misma manera. El problema ahora es con las personas que no se han vacunado. Hay países que no alcanzan ni el 40% de vacunación. Nosotros parece que tenemos un buen porcentaje de vacunados. Estamos muy bien. Y eso nos da una ventaja. El problema ahora es con las personas no vacunadas. Y recordar, televidentes, que y esto también es de salud mental, porque la salud mental se engarza con lo físico, ¿no? Sí, señor. Una reacción física, un problema físico da una reacción emocional, y una reacción emocional da problema físico. Entonces, la vacuna no es que evite el virus, pero sí las consecuencias mortales, ¿verdad? Disminuye la mortalidad. Ya eso Entonces, es un paso sí. importante. Entonces se dieron un montón de reacciones, y lo otro, la pérdida de libertad. Eso dañó emocionalmente a niños, Exacto. adolescentes, jóvenes y adultos mayores. Sí, pues no podías ni salir, ya que te controlarán si te ibas al supermercado, ¿me entendés? O sea, Hay mucha obesidad, doctor. sí, no, por eso. Después de la pandemia. Sí, o sea, es que la ansiedad puede dar lo que tú estabas diciendo, ¿no? Ahorita lo que más se vio en la pandemia son crisis de ansiedad, reacciones depresivas normales, ¿verdad? Problemas de sueño, ¿verdad? Problemas de la alimentación, porque se cambió todo nuestra rutina de sueño, de alimentación, de relacionarnos con los demás. Pero ahora que ha pasado la parte más grave, es cuando están aflorando, y ya se veía venir lo que se ha dado en denominar, ojalá que no fuese así, una pandemia de problemas de salud mental. Desequilibrios, se puede decir, emocionales o mentales. Claro, o sea, la depresión, los trastornos de ansiedad, que es de lo que más están consultando. La gente no puede conciliar sueño y acude a medicamentos caseros, sí. a tranquilizantes. Sí, pero es que es un problema, mira, a la cabeza, trastornos de ansiedad, ataques de pánico. Estoy hablando de este momento, yo venía haciendo un recuento histórico de qué era lo que había pasado, pero esos problemas se recrudecieron, y no todas las personas presentan problemas de salud, iban a presentar problemas de salud serios que ameriten tratamiento, pero un buen porcentaje sí. De ahí que se ha visto, por ejemplo, solo para darte un dato de cómo está la cosa. Las consultas, estoy hablando de datos que no son nuestros, porque aquí carecemos de datos, y eso es algo que hay que hacer siempre. Tenemos que tener nuestros propios estudios, nuestros propios datos, pero en otros países, ¿verdad? Para tomar una referencia, las consultas de emergencia después de que ha pasado lo más grave de la pandemia aumentaron más del 50 hasta el 60%, sobre todo en niños y en adolescentes, que han estado consultando los centros de emergencia por problemas depresivos, ideas de suicidio, ojo, ideas de suicidio, problemas de ataques de pánico y depresiones severas con trastornos de ansiedad y problemas del sueño. Entonces, ojo con los niños y los adolescentes, ¿verdad? Aquí se han presentado cuadros que registra MinSal, por ejemplo, de niñas prematuramente agobiadas, con eso de el embarazos prematuros, y bueno, hemos conocido casos, doctor, en los que han acudido al suicidio, y se han incrementado hoy después de la pandemia. Y decir una cosa, o sea, y valga el programa para hacer una alerta para todos los que nos escuchan, porque hay que prevenir suicidio. Y la prevención del suicidio, en el caso, pues, por ejemplo, una depresión se detecta
se detecta una depresión como enfermedad, no como reacción nada más, y hay medicamentos, hay terapias específicas, no farmacológicas, que se pueden utilizar para que una persona salga. La depresión es un tema ahorita tan importante. Antes de la pandemia ya se visualizaba, más allá del 2020, 2025, como la depresión como la primera causa de discapacidad en el ser humano, ¿verdad? Porque es una enfermedad tan impactante que incapacita al ser humano. No nos referimos a que no pueda caminar o moverse por sí solo, sino que pierde el ánimo, pierde el apetito, pierde el sueño. Eso nos vuelve incapaces. Eso es discapacidad. Entonces, lo más grave de una depresión no tratada es precisamente la ideación suicida y el intento suicidio. Entonces, ojo, televidentes, con que nosotros tenemos que aprender a detectar, sobre todo nuestros familiares, nuestras familias, cómo están, quién presenta tristeza, preguntar. Muchas veces uno de los grandes problemas... Se pierde la comunicación, eso. Sí, claro. Y entonces vienen los desenlaces de esa manera, fatales, muchas tristes. Veces los padres y los de casa ni siquiera preguntan qué les pasa a sus hijos. Y no hablemos del trabajo, que los han dejado afuera y quedan solos los adolescentes con los teléfonos por Hay ahí. padres, bueno, y no nos declaramos exentos, que llegamos a casa y encontramos dormidos a los niños, y cuando salimos se quedan dormidos. No hay comunicación, hay que volver al principio. Exactamente, doctor. Eso es básico hablando de prevención de suicidio. Entonces, siempre cuando hay una ideación, intento de suicidio, siempre las personas avisan. Siempre hay señales, ¿verdad? Señales de desesperanza, la vida no vale la pena vivir, no sirvo para nada, ¿para qué vivir? Todas esas palabras hay que tener mucho cuidado, porque hay que hacer lo que se llama la pregunta salvadora. O sea, esa pregunta. Y eso es para todos, ¿verdad? Digo, hay que preguntar, cuando ustedes detecten una idea de suicidio, una idea de muerte, ya sea un adolescente, un joven o un adulto, que escribe una carta. Exacto, avisan, ¿verdad? Pero esas expresiones diré sí, o que se aislan, o que hay un cambio de conducta muy visible, o que andan planificando, regalando cosas. Como despedida. Sí, ahora la comunicación por internet, que empiezan a manifestar ideas francas suicidas, preguntarle cómo, dónde, por qué, en qué momento, qué intenciones de verdad tiene a esa persona, ¿verdad? Porque hay muchos mitos sobre el suicidio, como por ejemplo que si preguntas algo que no hay, a la persona suicida no hay que preguntarle nada, por ejemplo, o el que, no, si no se va a matar, si el que se va a matar no dice nada, eso es falso, ¿verdad? Siempre cualquier idea, cualquier intento de suicidio hay que tomarlo muy en serio, porque es una vida útil, una vida más que útil, es una vida valiosa, porque es un ser humano. Con alguien cercano, con alguien que se acerca, o un amigo, comunica, evita un suicidio inmediato, así sorpresivo. Exacto. Hay veces que con ocasión yo he tenido, y hay otra cosa, o sea, la idea y el intento de suicidio es momentánea, es fracción de segundos, entonces... Que puede cambiar también. Exactamente, ¿verdad? Entonces no dura mucho, entonces por eso hay tiempo de actuar. Yo he tenido casos en los cuales personas que ya saben que han pasado por lo mismo, se comunica a la amiga de, mira, tal y tal, me siento así, mira, venite, vamos al supermercado, vamos a comer algo. Y ya hay pacientes que yo he tenido que han evitado que una persona, con solo escucharle, y les han expresado ideas francas de suicidio. Es que la verdad, doctor, a la gente le gusta que le escuchen. Claro. Y a veces ese aislamiento que provocó la pandemia lleva a una rutina mental donde la gente se ha encerrado en sí mismo, se ha enconchado, como decimos. Y hay gente que no quiere salir todavía. Exacto. ¿Verdad? Entonces, tener mucho cuidado con las depresiones, con las crisis de ansiedad también. Es increíble cómo han aumentado los ataques de pánico. Aquellas crisis de ansiedad donde la persona siente como que se va a morir, que le falte el aire, opresión en el pecho, desesperación, angustia, una sensación inminente de muerte que se siente. Presentimientos que expresa. Y entonces van a consultar y no les encuentran nada. Y eso es incapacitante también. Entonces, pero ahora te tengo una noticia también. La gente está consultando mucho más por los problemas de salud mental. Conclusión, los problemas de salud mental han aumentado. Inclusive, ayer estaba revisando yo un dato, que en España, en una comunicación de no sé si Navarra o Granada,
estaban diciendo de que habían aumentado las consultas de salud mental en atención primaria, o sea, con médicos que no son especialistas. O sea, consulta general. ¿Sí? Va a su médico general. El 200% de problemas de salud mental, ¿verdad? Entonces, Es tenemos emergencia. que estar preparados, ¿verdad? Porque realmente lo que se viene de problemas de salud mental es bastante, bastante alto. Entonces, cuando nosotros sintamos que no podemos con el problema, cuando sintamos que esa crisis de ansiedad, que esa depresión ha llegado a tal momento en el cual yo no tengo ánimo de nada, no quiero trabajar, no me satisface nada, o estoy con ideas de muerte, lo mejor es consultar, porque hay medicamentos, hay terapias, hay formas de cómo salir adelante, ¿verdad? Doctor, Vamos a los aprovechando- problemas de sueño, sí. Aprovechando sobre los problemas de sueño, ¿qué es lo que están reportándonos permanentemente amigos, vecinos? Y es porque se llega a altas horas de la noche sin poder dormir. Mira. ¿A dónde se pueden comunicar con usted? Tal vez Ah. cae una llamada Bueno. y pueden consultarle, aunque no se oiga la voz del consultante, pero usted puede dar una respuesta que no solo puede servir para quien pregunta, sino para otros casos Claro, similares. claro, al 7986-9431, ¿verdad? Puede llamarnos. Ese es mi teléfono. Y aquí está el doctor personal, Carlos claro, con Acevedo todo en gusto. vivo. 7986-9431. Entonces, los problemas de sueño, ese es otro. Recordad que se alteraron también, y aquí es importante los problemas de sueño porque eso es altamente frecuente en este momento. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Como estábamos más en casa, estábamos comiendo a horas que, digo, mira, a muchos nos Ya no, está costando, nos está costando volver a tener una normalidad de 3 tiempos de comida. Muchas veces empezamos a desayunar a las 11, 12, ya no hay, hemos alterado nuestros ciclos, muchos de nosotros hacemos 2 tiempos en lugar de 3 que hacíamos antes, hemos perdido y esa es una cuestión que hay que hacerlo. Hay que retomar otra vez la rutina de comer a las horas, porque eso tiene implicaciones en todo el organismo. El sueño, igual. Entonces estábamos acostándonos mucho más tarde, 12, 1, 2 de la mañana, ¿no? Y la gente con ruido, así Exactamente. luchando por dormirse. Hay que evitar, aunque sea 1 hora o 2 horas antes, evitar. Ya vamos el a ambiente. decir unas recomendaciones de higiene de sueño, Ok. pero primero quiero enfatizar la importancia del buen dormir, Ah, ¿verdad? sin ansiolíticos, Sí. sin tranquilizantes. No, o sea, el dormir es necesario. Porque la gente está acudiendo mucho a tranquilizantes caseros, a té. Pero no, hay bebidas. que medicamentos cuando sea necesario, ¿verdad? Recetados. Pero primero tenemos, mande, Recetados, ¿verdad? recetados, claro, Sí. ¿verdad? Porque mucha gente va a lo natural y no hay nada contra lo natural, pero no tiene una efectividad para los trastornos del sueño que estamos viendo, ¿verdad? Porque vamos a hablar del trastorno del sueño más importante. Hay como 4 tipos de trastornos del sueño, pero el más frecuente es el insomnio, ¿verdad? Uno es, por ejemplo, otro sería el de la apnea obstructiva crónica, que es el que las personas roncan y casi que se ahogan. Ese es un problema aparte. Hay otro, por ejemplo, otro trastorno del sueño que son de piernas inquietas, de inquietud ya, o de sonambulismo. Ese es otro problema de sueño. Y dentro de los problemas de sueño está el insomnio, ¿verdad? Que puede ser el insomnio inicial, que es cuando te cuesta conciliar el sueño. El insomnio de intermedio, que llamo yo, o sea que es cuando no te cuesta dormirte, pero te despertás a las 12, a la 1 y ya no te puedes dormir bien. Caso de casos. Sí, y hay 3. Y el último es cuando te despertás muy temprano en la mañana, que está siendo muy frecuente. Muchas veces ese despertar muy temprano es indicativo de un problema de salud mental. Ese es un buen indicador de una buena salud mental. Se recomienda que tenemos que dormir 7 horas de sueño. ¿Verdad? 7 horas, no 7 menos. horas. Eso por un lado. O sea, nada de 4 o 6. Siestas, no duerman más de 30 minutos. Te voy a explicar por qué. El sueño, como es un mecanismo homeostático, o sea, es un mecanismo que tiene automático el cuerpo para que nosotros reposemos y recuperar energía, ¿verdad? Te voy a dar las consecuencias, algunas consecuencias, por ejemplo, del mal dormir. Desde problemas de salud mental como ansiedad, depresión, ¿verdad? Ataques de pánico, puede Taquicardia. contribuir. Si no hay buen sueño, está relacionado con problemas cardiovasculares, está relacionado con
son problemas de inmunidad. O sea, el sueño nos ayuda a mantener nuestro sistema inmune, el que nos protege de todas las infecciones a diario. Porque a diario estamos, nosotros todos los días andamos ahí expuestos a cualquier microbio, pero no nos enfermamos todos los días, ¿verdad? Pero si nosotros andamos con nuestro sistema inmune bajo, por falta de sueño, cualquier enfermedad, somos más fácil presa de ellos. Qué interesante esa parte, doctor, que es importante también compartirla de nuevo con ustedes, porque uno piensa que comprometedoramente estar en un lugar, estar en otro en el mismo día y cumplir tareas distintas, que claro, representan un ingreso económico que nos permite vivir holgadamente, pero hay un desgaste emocional. Esas impresiones también van eliminando el cuerpo, la parte inmunológica. Claro, entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Exactamente, o sea, primero si hablamos de sueño, el buen dormir, el tener una rutina de sueño, dormirnos entre 10 y 11 de la noche. Hay gente que no duerme. Sí, exacto. Sí. Y otra cosa, fíjate, hay gente que amanece durmiendo y se pasa la principal hora durmiendo, que es entre 7 y 8 de la mañana, 9, que es cuando el sol está alto. Ahora no, ¿verdad? Pero siempre nosotros tenemos sol. El sol es necesario porque eso es parte del ciclo circadiano, el sueño. O sea, tiene un ritmo biológico el sol ayuda a que haya niveles de cortisol normales que empiezan a subir con el sol, y ya después de media 12 para allá va bajando para manera, ya empieza a haber otra secreción de melatonina ya tardecito, por eso la gente usa melatonina, ¿verdad? Sí, entonces hay un mecanismo, y entonces si nosotros dormimos hasta muy tarde, alteramos ese ciclo circadiano de sueño. Eso se llama ciclo circadiano. Y por ejemplo, el mundo de los serenos, de la gente que antes, hoy no hay serenos, pero claro, bueno, el cuerpo se ve amarillento, con el desvelo. ¿Qué es lo que se va muriendo? No. Lo primero que se siente con la falta de sueño, recordad, es la fatiga el día siguiente y la somnolencia diurna. Se acorta la vida eso. Exacto, exacto, o sea, la concentración, la memoria, tu capacidad ejecutiva de realizar alguna acción se merma, está comprobado. O sea, el sueño es necesario para todos los procesos biológicos, ¿verdad? Eso significa, para compartir con nuestros amigos televidentes en Estados Unidos, porque allá, como dice la palabra, se fajan, trabajan duro. Hay familias aquí que se la pasan muy bien en los restaurantes, en centros de diversión, y nuestros hermanos, nuestros paisanos, a veces durmiendo bajo los puentes para no tener que pagar un apartamento, sí. Efecto de ahorrar. Se nos van muriendo. O para mandar a hacer esas remesas con las que viven muchas personas, sí. ¿No? Y yo les digo tienen siempre, que ir de un trabajo a otro. Sí, exacto, jornadas dobles, ¿verdad? Entonces hay que nutrirse, comer bien, dormir bien, lo que se pueda. Y yo les digo, miren, a la gente que tiene parientes allá, y no me dejará mentir, pues yo lo digo en serio, en broma, pues si realmente no es que nazca en maceta la bonanza, pues allá, hay gente que cree que con irse a los Estados Unidos ya la gente se hace millonaria, y no, pues da para un poquito, tener un poquito más de capacidad económica y poder sostener a ver a cuántas familias aquí. Sí, señor. ¿Verdad? Carlitos, ¿nos puede proporcionar de nuevo el teléfono? 7986-9431. Repitámoslo. 7986-9431. Muy bien. Grábenlo. Vamos a estar pendientes de que ustedes nos llamen y pregunten, porque hay tantas preguntas que rondan nuestro mundo, que es el momento para cambiar algunas situaciones que nos parecen insolubles, porque somos muy susceptibles, somos cuerpo fácil para cualquier enfermedad. Si no estamos con una buena salud mental adecuada, somos susceptibles, somos esponja para ser blanco de cualquier situación que nos
Claro, hay derriben. otra cosa entonces en las recomendaciones de sueño, ya que están escuchando, para aquellos, hay unas 8 o 10 recomendaciones que inclusive se pueden buscar por internet y ahí están con la Academia Americana de Sueño, que está brindando las recomendaciones para dormir mejor, ¿verdad? Y hay que buscarla, hay que utilizar para algo bueno, ¿no? Para utilizar algo bueno ese celular, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros mal utilizamos ese celular. Uno, a propósito de los celulares, una de las recomendaciones es dejar esos celulares Antes dice a dormir una hora antes, por lo menos 1 hora o 2 horas antes, ¿verdad? Irse a acostar a la misma hora, que su camita esté muy agradable, que esté en un ambiente apropiado. Si le gusta el ventilador está bien, algunos pueden, pero que no haya ruido. No vaya a la cama a ver televisión, a comer, a pelear. La cama solo sirve para hacer el amor y para dormir, ¿verdad? Menos para otras cosas. Exactamente. Hay gente que va a comer, hay gente que va a ver televisión. La cama es la mesa también de comedor. Y lo otro, no tener una comida copiosa durante la cena, ¿no? ¿Verdad? La siesta ya dijimos, ¿verdad? Lo otro, no alcohol, ¿verdad? Esa es otra cosa que estamos viendo. Un poquito saliendo de la pandemia, aumentaron los problemas de adicciones en los jóvenes. Empezaron a consumir más alcohol. Si vos te fijas cómo están en los centros donde venden licor. Este tema es importante. ¿Qué tal si nos vamos también a otros temas importantes, como paréntesis, que son los de nuestros auspiciadores? Ya regresamos. Hoy está con nosotros el reconocidísimo especialista en psiquiatría, nuestro buen amigo, el doctor Carlos Acevedo, médico psiquiatra, especialista en salud mental para la humanidad. Ya regresamos. Necesitamos tu ayuda para seguir ganando la guerra contra las pandillas. Llama al 123 para dar cualquier información que nos ayude a capturar terroristas. Tu llamada es completamente anónima y el call center atiende las 24 horas. Policía Nacional Civil, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations? General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. Este es un momento único. Estamos logrando lo que parecía imposible. Ganar la guerra contra las pandillas. Nuestro país está dejando de sufrir, de estar intranquilo, extorsionado y paralizado. Nuestra gente ha dejado de ser asesinada o desaparecida. Después de ser el país más peligroso del mundo, estamos pasando a ser un país ejemplo en seguridad. Vencimos la pandemia más grande que ha tenido el mundo en 100 años. Es el momento en que todo está mejorando. Cuando empezamos a movernos con libertad por nuestro país. Y si ya vencimos el miedo, los salvadoreños somos capaces de todo. Ya tuvimos que enfrentar otros retos. Salvar vidas. Dar alimento para calmar el hambre. Entregar esperanza a toda una generación. Rescatar a la primera infancia del abandono. Cambiar la forma en que nuestros hijos vienen al mundo. Mejorar la educación y la salud. Llevar el desarrollo a lugares olvidados. Mejorar nuestra infraestructura. Crear destinos donde nadie imaginaba.
y ver más allá para encontrar nuevas oportunidades. Hemos iniciado proyectos que cambiarán nuestro país para siempre. Y ahora, el nombre de El Salvador es cada vez más relevante en el mundo. Luego de 3 años de todo lo que hemos pasado y todo lo que hemos hecho, nunca nos habíamos sentido tan fuertes, con tanta esperanza en el futuro. Ningún obstáculo nos ha detenido. Ningún sueño ha sido demasiado grande. Estamos sentando las bases del país que vamos a heredar a las generaciones que vendrán. Este es un momento único. Hemos conquistado nuestro presente, pero hoy vamos a la conquista de nuestro futuro. Y seguimos. 3 años de gobierno. Este es su espacio de cerca, El Salvador Posible. Saludamos a todos los salvadoreños diseminados en todo el mundo que nos ven. Somos una televisora internacional muy cercana al corazón de nuestra gente, de nuestros paisanos, que saben que El Salvador es un país único. No digo un único país, es un país único por su idiosincrasia. Aquí el salvadoreño desde nacimiento es muy solidario y por ese mismo sentimiento que nos une, hoy está con nosotros el reconocido psiquiatra, el doctor Carlos Acevedo, aconsejándonos de cómo podemos enfrentar los efectos de la pandemia que han aparecido últimamente de manera abrupta y muy numerosa, de gente que no puede dormir, no puede conciliar sueño, de gente que auxilia su falta de sueño en ansiolíticos no recomendados. De ahí cae en el cigarro, en la droga, y esto es está en boga, sobre todo en jóvenes, que es lo que vamos a compartir en esta próxima franja. Doctor Carlos Acevedo, realmente la situación de los jóvenes están tendiendo con la moda, a emocionarse, y esto como un escape también. Están empleando mucha droga. Sí, en situaciones de estrés extremo muchas personas recurren a sustancias, ya sea el alcohol o otras drogas, para encubrir o para paliar momentáneamente un escape. Como un escape, ¿verdad? Problemas serios. Recordemos que en la vida todo ser humano enfrenta situaciones estresantes y eso es algo que tenemos que fomentar, ¿no? O sea, de que la vida, como yo digo, no es plana, siempre hay problemas, pero siempre hay que tener esa actitud positiva de la que tú estabas hablando, ¿verdad? Y eso funciona mucho, ¿no? Nunca perder algo que tiene que estar en el ser humano, que es la esperanza. Tienes razón. La esperanza de que van a pasar las cosas, ¿verdad? La esperanza de que los días van a ser mejores. Ahora, tenemos que poner de nuestra parte. Cuando nosotros veamos que no andamos bien por algún motivo y que nosotros no podemos manejar determinada situación, estoy hablando de una situación familiar, una relación de pareja, una situación laboral, ¿verdad? El trabajo muchas veces es motivo de estrés, los estudios en los jóvenes. Cada uno vive el estrés de manera diferente, pero nosotros tenemos que hacer una evaluación, cómo nos afecta esa situación. Primero, identificarla. ¿A dónde es que me está causando problemas algo? Segundo, después de identificarla, saber cómo la estoy manejando. Si yo siento que no la estoy manejando bien y que está afectando mis relaciones con otros, está afectando mi relación laboral, mi relación de pareja, mi relación con otros, está afectándome mi salud, no duermo bien, no tengo apetito, me siento sin ánimos de hacer nada, o tengo crisis de ansiedad muy grandes, pues entonces es momento para consultar con un profesional, ¿verdad? Muchas veces eso es importante, porque ahora cualquier tipo de salud mental tenemos mecanismos, tenemos fármacos, tenemos terapias que pueden ayudar a las personas a tener una vida mejor, ¿verdad? Y es que hay otros elementos, doctor, que por ejemplo
el estado emocional de la gente está supeditado a no soportar demasiado ruido. Tenemos un planeta muy contaminante, un país que no respiramos el aire puro, necesitamos descontaminar el aire, estamos Tenemos contaminando los estrés ríos. por todos lados, ¿verdad? Por todos lados. Los problemas de la vida Económicos, diaria, sociales, el todo. hacinamiento. Claro, Eso claro. nos lleva a la desesperación, la angustia, Sí, que son elementos que también degeneran la vida del ser humano, doctor. Lo económico, no vayamos lejos, o sea... La falta de empleo. Exactamente, entonces, porque por eso es que muchas veces no se tocan los problemas de salud mental, porque los problemas de salud mental, el eje psicosocial está de por medio ahí en todos los problemas de salud mental, porque nada sirve hablar sobre salud mental y cómo obtener nosotros nuestra salud mental si estás con un problema de deudas y si estás con un problema de desempleo, si estás con un problema que tenés que llevar el alimento a la casa. Y esto alimenta más el insomnio. Terrible. Lo económico. O estás hasta aquí con las tarjetas de crédito famosas, ¿verdad? Esto es la generalidad, es un tema Digo que nunca terminás de pagar eso, ya paren Sí, las señor. tarjetas, ¿verdad? tremendo. Ya no, hay que gastar lo que uno tiene, no lo que no tiene, ¿verdad? Ese es un principio muy básico. Una economía básica del salvadoreño es necesaria, porque muchas veces hay gente que pretende vivir de otra manera y gasta más de lo que gana, por ejemplo. Porque la gente cree ser feliz endeudándose, Por eso, sí, comprando pero un es que- carro. ¿Cómo sí, se puede sí. alcanzar la felicidad entonces, visto desde la psiquiatría, Carlos? Mira, pregunta muy difícil, ¿verdad? Porque la felicidad precisamente para comenzar no está en las cosas exteriores. Las cosas O sea, materiales. son las cosas sencillas de la vida y la búsqueda interior de la tranquilidad es lo que te da eso que nosotros llamamos felicidad. Un amigo me decía, mira, o sea, la felicidad en el aire no existe. Estamos aquí algo filosófico, ¿verdad? Pero no existe, pero todos queremos la felicidad, pero ¿qué es? Mira, me decía, y tenía razón. Un corazón tranquilo. Sí, claro, saludable. pero me decía, mira, Carlos, la felicidad no es un lugar y un destino donde tenés que llegar. La felicidad es cómo viajas en el tren de la vida a cada momento y cómo disfrutar del día a día con las cosas pequeñas que la vida te ofrece. Es cierto. La felicidad es aquello, porque no solo cosas negativas tenemos en nuestras vidas, a todos nos han pasado cosas que yo no les llamo negativas. Cosas que no debieron pasar, cosas que podemos arrepentirnos, pero que tienen que ser vistas como un aprendizaje que nos ha permitido estar donde estamos y disfrutar las pequeñas cosas que tenemos en este momento. Interesante. Después de la pandemia sucedió algo muy importante. Para mí, siempre digo esto, si hay algo que dejó bueno la pandemia, es poner de relieve la importancia que tienen los problemas de salud mental, la importancia que tienen los aspectos emocionales y psicológicos para enfrentar la enfermedad. Muchas veces se separa lo físico de lo emocional y eso no es posible. Yo te decía, tú tienes una enfermedad física, te diagnostican una enfermedad. Por ejemplo, el domingo vi un paciente, un señor de 60 y pico de años que le diagnosticaron que tiene un problema de una arritmia, ¿no? Entonces, el señor no conoce medicina, ¿verdad? Pero solo siente una presión en el pecho, pero va donde el médico y le dice, bueno, mire, usted tiene una enfermedad del corazón, usted está malo del corazón. ¿Cómo lo percibe esa persona? Si lo percibe así, si tengo enfermo el corazón me voy a morir, ya, entonces, eso genera de hecho eso es lo que está pasando, le genera una reacción de ansiedad y ha empezado con insomnio, opresión en el pecho, desesperación, intranquilidad, camina y me lo llevaron para que yo lo viera y lo que tiene es un trastorno de ansiedad precisamente como reacción a esa noticia de que esté enfermo. Entonces, una enfermedad puede dar una reacción y da siempre relacionada, hay una relación entre los estados emocionales y un problema emocional, un problema de una depresión, un problema de una tristeza muy profunda que no puedes manejar, afecta también tu cuerpo. Cuando el alma cuando el alma sufre, el cuerpo llora. Y muchas veces hay depresiones, hay un tipo de depresiones, a propósito de las depresiones, que no se manifiestan con tristeza, sino que se manifiestan con problemas físicos, con problemas de gastritis, con problemas de colon irritable, con problemas de dolores lumbares, con problemas de dolores de cabeza, cefaleas, con problemas de estreñimiento, ya.
con taquicardia, problemas del corazón, entonces, o sensación de ahogo, se manifiestan como síntomas físicos, y entonces las personas van a consultar y no les encuentran nada, y lo que tienen es una depresión, son lo que nosotros llamamos las depresiones enmascaradas. Es una realidad que Sí. realmente uno retrata en esos espejos. Las personas a veces con enfermedades cardíacas son las más tranquilas, y los esquizofrénicos, que también se topan casi cerca de las mismas, del mismo camastro de hospital, están cara a cara, donde nos da un punto de reflexión, porque la persona que incluso que padece cáncer y sabe que va a morir, se demuestra una paz en su rostro. ¿A qué se debe eso? No siempre, ¿verdad? O sea, para el enfrentar del enfrentamiento a la muerte, o sea, te estás hablando de una persona que tiene un cáncer, y hablemos de un cáncer que posiblemente la gente va a morir. Hay una reacción emocional, se vive como un duelo, como lo que está pasando con las personas que han perdido. O sea, digo, entonces pasas como una etapa de duelo en la cual es un proceso por el cual desde primero es la negación. De ahí hay una etapa de enojo, de cólera, de ahí puede haber una etapa de enojo hasta con el ser superior, ¿no? Se da ese fenómeno hasta llegar precisamente a integrarlo y a aceptarlo. Conformarse. Exactamente. Aceptarlo a vivir. Y sí es cierto, a veces yo he visto personas que ya están al borde de la muerte, que tienen una paz interior porque ya aceptaron ese proceso, ¿verdad? Pero no es una cosa fácil, ¿verdad? Y no es igual para todas las personas, ¿verdad? Igual que las etapas de un duelo. Hay personas que tienen duelos prolongados, que por ejemplo ahora estamos con duelos complicados donde pasó algo muy, muy malo, que es esas personas que no hicieron el ritual del duelo, ¿verdad? Cuando murieron por COVID, por ejemplo. Han quedado un montón de niños, ¿verdad? Que perdieron sus padres. O perdieron... Con una tristeza profunda que no superan. O sea, no pudiste despedirte de ese ser querido, porque las ceremonias, el ritual del duelo, o sea, el ritual de la muerte, del fallecimiento, o sea, el proceso de la velación, el acompañamiento de otros, ya, el confort que te da otro, y el hecho de poder ver, hay gente que ni siquiera vio el cadáver de su difunto. Y eso puede haber sido una medicina para tranquilizar el alma del sobreviviente. Claro, se aconseja entonces todo, y de ahí el novenario y todas esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, y que no se pudieron realizar en pandemia, ¿verdad? Entonces, mira, hay tantos aspectos que pueden afectar la salud mental de los salvadoreños, y te decía yo, si hay algo que dejó de bueno es el reconocimiento que tienen los problemas de salud mental, ¿verdad?, que ha ocasionado la pandemia, y tenemos que estar preparados para enfrentarlos, ¿verdad? Porque... Interesante. Pero el mensaje a los jóvenes, decíamos, doctor, que el joven tiene más escapatorias hacia la droga, y bueno, comprobado está, y yo creo que puede corroborarlo la ciencia de la psiquiatría, de que hoy ya no se conforman con el alcohol, simplemente con la cerveza, sino que pasan a otros niveles donde no solo dañan la parte física, sino la parte espiritual. Sí, o sea, mira, el problema con los adolescentes es precisamente el periodo por el cual pasan ellos, ¿verdad? Pero no hay que satanizar esto, porque no solo los adolescentes están abusando de drogas, ¿verdad? El adolescente, el ser adolescente es un factor de riesgo en este momento, porque ellos están más expuestos, ¿verdad?, por su propio proceso de desarrollo, a la curiosidad, a la experimentación de situaciones, del amor, de la sexualidad, la búsqueda de quién soy yo, para dónde voy, qué quiero, típicas preguntas que no todos terminamos de resolver, ¿verdad? Pero el proceso de identidad, quién soy, por eso se visten de una manera que ellos quieren, dejarse crecer el pelo, qué sé yo, la búsqueda digo, si no tienen a sus padres a la par y no tienen una comunicación, los pares tienen mucho mayor influencia que ellos, ¿verdad? Y el bombardeo de los medios de comunicación, de propaganda, del alcohol y de drogas, internet, por ejemplo, en internet se encuentran cosas increíbles acerca de las drogas. Entonces es un problema serio que estamos teniendo y que tenemos que también enfrentar. O sea, los problemas de salud mental son variados y son tan intensos que permean absolutamente toda la vida
de todas las personas en todos lados. Al gusto para todos. O sea, Estamos pasando una época muy difícil en la humanidad. Terrible. También todos los problemas se globalizan ahora, ¿no? Sí. Ahora conocemos más cosas y lo que te afecta a ti afecta a otros, ¿verdad? Decirte algo, por ejemplo, yo les aseguro que la última matanza que hubo en Texas nos afectó a todos, nos impactó. ¿Y qué está pasando, verdad? Estamos hablando a propósito de la violencia, ¿qué está pasando, verdad? No queremos ver eso nosotros aquí, ¿verdad? Sí. Pero son otras condiciones, perdón que te interrumpa, son otras condiciones de otras sociedades, ¿verdad? Que ojalá que nosotros prevengamos que eso nunca pase. Pero yo te digo, o sea, un hecho que pasó allá, ahora inmediatamente a los minutos ya sabíamos lo que estaba pasando, cosa que no veíamos hace 20 años. No me dejas mentir como comunicador tú, que antes era mucho más difícil. Sí. Bueno, y el doctor Carlitos Acevedo lo ha vivido en el aire, dentro de un avión. Imagínense, alguien... Bueno, intimida a todos con un supuesto revólver o un revólver. ¿Qué sería? ¿Cuál fue su papel en ese momento que se... No. Llegó la emergencia? Está hablando del muchacho de Nueva York. Y del pánico de una señora también. Sí, no. Son anécdotas, ¿verdad? Para que en un avión iba un joven, ¿verdad? Que hizo un brote que nosotros llamamos un brote psicótico, ¿no? Probablemente un brote psicótico es una ruptura con la realidad. Okay. Y toma una actitud violenta. Exacto, puede, porque hay una cuestión. Recuerden, los problemas de salud mental no quiere decir que las personas que adolezcan de un problema de salud mental sean violentas, ¿verdad? Porque muchas veces son más violentos, me gusta decir eso siempre, son más violentos los que parecen que somos normales que las personas que adolecen un problema de salud mental. Que puede ser temporal. Exactamente. ¿Verdad? Pasajero. Correcto. Y en el caso de una enfermedad mental que presente actos de violencia, tiene un motivo por el cual él no es que quiera ser así, sino que hay un trastorno cerebral. Los normales. Me da lugar a una pregunta. Como país, ¿estamos enfermos en salud mental? Sí, definitivamente no lo dudo. ¿En qué porcentaje? Difícil, ¿verdad? 10 de cada cuántos, ¿cómo? Si hacemos una encuesta, de alguna doctor. manera, Sí. Quizás no puedo decirlo exactamente, pero tal vez una casuística de yo diría que, por ejemplo, con trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, yo me arriesgaría a pensar que un 30% de la población mínimo adolece de problemas serios de salud mental. Por ahí, aunque las estadísticas dicen otra cosa en cuanto a la presentación de las enfermedades, ¿verdad? Que por ejemplo la esquizofrenia 1% de probabilidades en determinado momento, pero hemos aumentado los problemas de ansiedad y depresión mucho. Y yo creo que la frecuencia de las enfermedades ha aumentado, ¿verdad? Pero quedémonos por ahí, ¿verdad? Pero porque no todas las personas que están expuestas a un estrés van a presentar problemas de salud mental, ¿verdad? ¿Y son recuperables? Sí, definitivamente. Hoy es bien difícil que hayan casos en los cuales uno no encuentre qué hacer. Y esa es la buena noticia, ¿verdad? Entonces te decía yo, este paciente presentó una conducta y el avión tuvo que regresarse. Llegando a Estados Unidos se regresó por protocolo y dejaron a la señora con la mamá aquí en El Salvador. Y se manejó ambulatorio, yo le manejé ambulatoriamente 2 veces, por 2 días. El tercer día hubo que llevarlo directamente a un hospital psiquiátrico de Nueva York. Y viajó el doctor Carlos Acevedo acompañándolo, sí, sedado y todo, ¿verdad? Esos son casos así anecdóticos que se dan, ¿verdad? Como el caso de un ataque de pánico que tuve que atender ahí en un pleno vuelo, ¿verdad? Interesante. Entonces los jóvenes realmente están expuestos por su condición de curiosidad, como dice el doctor Acevedo. Por su propio proceso de desarrollo normal que tienen, ¿no? ¿Cuál debe ser el papel de los padres? Acompañarlos, y eso es algo que no se hace, ¿verdad? Porque te voy a explicar una cosa. Uno dice, no, es que todos los adolescentes son rebeldes, todos los adolescentes son medio alocados, todos los adolescentes tienen algo. Momento, no todos, ¿verdad? No
no generalicemos, ¿verdad? Un porcentaje tendrá problemas de conducta serios, ¿verdad? Pero son temporales, ¿verdad? Y hay que analizar qué es lo que está pasando. Y lo que pasa es que los padres no se acercan a sus adolescentes. Y hay que acercarse. Ese es un periodo tan importante donde el adolescente requiere un referente familiar, ¿verdad? Generalmente el padre del otro sexo tiene que hacer presencia. Imagínate cómo estamos aquí con esa ausencia de algún padre. En Estados Unidos hicieron una encuesta hace unos años donde empezaron a ver ellos, por ejemplo, vamos a ver qué tienen de común estos estos jóvenes que abandonan la escuela, que consumen drogas, que tienen problemas de autoridad, que hacen robos. Le falta el padre, le falta la madre, o los dos. Descubrieron que la constante era que no estaba uno de los padres, ¿verdad? Así es que en la adolescencia es cuando más se necesitan los padres. Por plantearlo así, trasciende un problema que ya no tiene respuesta o solución en el hogar. Es un tema de salud, de medicina. Realmente, no sé, en eso no le hemos puesto un poco de cuidado en lo personal, de que en la red hospitalaria nacional habrá alguna unidad de salud mental específicamente, o se necesitan más hospitales psiquiátricos. Porque mira, hay una, yo lo llamo así, ¿no? Hay dispositivos, ¿verdad?, de atención de salud mental, y tienen que saberlo, sobre todo los salvadoreños. En los principales hospitales del país hay personal entrenado para atender problemas de salud mental, hay que saberlo, ¿verdad? Sí, sí. No solamente está el hospital psiquiátrico, está San Bartolo, que se ve sobrecargado. Creo que es Zacatecoluca, en Chalate creo que había alguien, San Miguel, ¿no? Ajá. Hay personas que trabajan en salud mental, ¿verdad? Y no solo psiquiatras. Y las unidades de salud, de alguna manera, tiene que haber gente por lo menos entrenada que pueda detectar problemas de salud mental, porque muchos problemas de salud mental primero consultan primer nivel. ¿Cuántos psiquiatras hay para, digamos? Perdí la cuenta cuando habían como 60, ahora no sé, habrá por un cientito por ahí. Solo recuerdo que andábamos menos del 1%, del 1 por 100,000 habitantes. Solo para darte un dato, Cuba tiene como 13, 15 por cada 100,000 habitantes. Un psiquiatra para 100,000 habitantes. Más o menos, ¿verdad? Más o menos. Vamos a largo plazo. Creo que menos. Hasta donde yo recuerdo el dato era 0.5, 0.7. ¿Verdad? Puede que haya 1%, pero por compararte un país que se me ocurre, ¿verdad? Hay países que tienen 10 por 100,000 habitantes psiquiatras. ¿Y eso a qué se debe? ¿La vocación? ¿La especialización? ¿Qué es lo que los hace? Mira, son varios factores, ¿verdad? Son varios factores, ¿verdad? Uno de ellos es que aquí hace falta mucho hacer un análisis vocacional país. ¿Qué es lo que necesitamos? Desde las universidades, ¿no? Exacto. ¿Me entendés? ¿Qué necesitamos? ¿Verdad? Promover eso. Exactamente, desde pregrado, ¿verdad? Desde pregrado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los temas de salud mental muchas veces son relegados en algunas universidades, ¿verdad? Yo no creo que, por ejemplo, las plazas, por decirte algo, de año social hayan variado mucho desde que yo me gradué, ¿verdad? Entonces se necesita crear más espacios, más plazas para gente que se especialice en salud mental, ¿verdad? Hasta donde yo recuerdo parece que hay unas 15 plazas en el hospital psiquiátrico y no sé cuántas plazas en el hospital del Seguro Social, y solo ellos gradúan psiquiatras, ¿verdad? Pero vamos a un punto, hay que apuntarle a los especialistas, pero no solo a los especialistas, porque ni que se gradúen 100 psiquiatras cada año van a ser suficientes para atender los problemas de salud mental del país. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que fomentar la capacitación del personal allá abajo en las unidades de salud para enfrentar primariamente los problemas de salud mental, ¿verdad? Que esa es la tendencia. Y llegar con un futuro no muy lejano a algo más, a hacer psiquiatría de la comunidad.
a entrenar personas que no son especialistas para poder detectar en sus comunidades los problemas principales de salud mental. Se puede, hay ejemplos, se puede hacer, ¿verdad? Pero se necesita primero una decisión política que diga, bueno, los problemas de salud mental son importantes, aquí está el presupuesto para salud mental. Okay. Vamos a dejar una tarea, tal vez la averiguas tú. Muy ¿Cuánto bien. es el presupuesto de salud mental en el Ministerio de Salud? Esa era la pregunta que quería hacer. No debe ser mucho. Mira, no debe ser mucho. yo vi una gráfica, ya tendrá algunos años, no es reciente, ¿no? Porque esos estudios no los hacen anualmente. Claro. Pero la última que vi me dejó asombrado y era una comparación de todos los países de América Latina, donde comparaban, que ahora ya no quieren utilizar para comparaciones el Producto Interno Bruto, pero ese es lo que tenía esas estadísticas. Y comparaban el porcentaje del Producto Interno Bruto que se utilizaban en diferentes países para salud mental. Nosotros salimos con 0.0 y ahí te lo dejo. Y estamos ahí por ahí con Haití juntito, ¿verdad? Con no sé qué, países así. Avanzamos en algunas cosas, Sí. pero en eso estamos un poco... En al salud margen. mental, definitivamente, yo no puedo estar hablando de la importancia de salud mental desde una posición en la que tengo la capacidad de dar presupuesto para hacer que funcione salud mental. Se necesita presupuesto. Y la sociedad tiene que hacer que los políticos, que los que tengan las riendas, tomen cartas en el asunto para que haya presupuesto para salud mental. Mucho más de lo que hay porque estamos en deuda desde siempre. Trae en mi mente una de sus leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, hablando de Manrique, que se desilusiona cuando busca la compañera ideal y se encuentra que la persigue en las noches, hasta ve a su paso, escucha el ruido de las hojas secas, ve las calles donde ella pasó, dejando la huella húmeda al pasar el río, y se desilusiona cuando llega cabalmente frente a ella y lo que le rodea es un rayo de luna. Y entonces dice, el amor es un rayo de luna, la gloria es un rayo de luna, el dinero es un rayo de luna. Y por eso dice Gustavo Adolfo Bécquer, lo creían loco. Y yo creo que lo que había hecho era recuperar el juicio. Sí. Doctor Carlos Acevedo, realmente ha sido un honor. Me recordás una frase que vi yo una vez en el hospital, ahí decía, la locura probablemente no sea más que la sabiduría que tuvo la sabia decisión de volverse loca. Bueno. Me llamó la atención, Sí. ¿no? Es interesante. Qué interesante. ¿Verdad? Doctor, ha sido muy fructífera y amena esta Gracias. conversación en esta entrevista, que es la tercera de la semana de Cerca El Salvador Posible. Podemos hacer posible recuperar el juicio de muchas gentes, de muchos sectores, de muchos hermanos que sufren producto de tantas situaciones. Venimos de una guerra entre hermanos, se dice que las pandillas son la descendencia del guerrillero y del soldado, los mismos genes, los ciclos se repiten y sus consecuencias. ¿Podemos cambiar la historia del país en salud mental? Yo pienso que sí. Antes de que terminemos, sí, claro, primero divulgando estos temas y recordar que para que la salud mental realmente se realice o se concretice como debe ser, como se necesita, la participación social es importante. No se puede dejar a los gobiernos, ¿verdad? Sino que sin participación social no va a existir salud mental. La salud mental no se fabrica, no se hace desde un escritorio, ¿sí? Sino que con la acción y con la participación de las personas, que muchas veces es lo que ha hecho falta. No me quisiera ir sin mencionar, ya que hemos mencionado tanto problema de salud mental con la pandemia, solo recordar unas 4 cosas para que nosotros podamos enfrentar estos problemas, ¿verdad? Ya hablamos del sueño, ya hablamos que revisemos cómo está nuestra vida y ver qué es lo que está pasando, qué nos está molestando y cómo lo podemos resolver. Y si no lo podemos resolver,
Porque hay cosas que vamos a poder resolver en nuestro centro de trabajo, cambiar esta actitud, cambiar esto, lo otro, no hacer esto, pero si nosotros nos sentimos abrumados por un problema de salud mental de los que hemos mencionado, consultar. Lo otro, ¿verdad? La pandemia nos vino a enseñar que se hace necesario para mantener por lo menos un estado resiliente, un estado de fortaleza y que no se venga para abajo nuestra salud mental, algunas actuaciones personales que son fáciles de realizar. El buen sueño, ya dijimos, ¿verdad? El buen sueño es importante. El ejercicio, 30 minutos mínimo, en todas las esferas, en todas las áreas de la lectura, la compañía de un gato, claro, de un perrito. Eso es parte del entretenimiento y del tiempo de ocio, del tiempo libre que nosotros tenemos necesidad de hacer, ¿verdad? Hay gente que solo trabajando pasa. No sale a caminar. No, nada, no. Lea un libro si le gusta leer, lea poemas, lea Adolfo Becker, ya veo que te gusta mucho la poesía, ¿verdad? Y a mí también. Vea un programa de televisión constructivo. Ojo con las noticias. No se meta a ver tanta noticia negativa, ¿verdad? Lo conmueve el alma. ¿Verdad? Y eso es lo que pasó con la pandemia, ¿verdad? Hay que dosificar la información, hay que estar informado de canales comunicacionales como este que nos den hechos y sucesos fidedignos, información fidedigna, porque otras veces son más alarmistas y eso hace mal a la salud mental. Un buen programa de televisión, música, ¿no? Lastimosamente no tenemos la cultura, por ejemplo, de relajación, de meditación, de hacer ejercicios de yoga. Todo eso funciona y está comprobado para la salud mental. Lo otro, mantenerse comunicado con su entorno. Si no le has llamado a un amigo tuyo, pues llamarle, hablarle, converse con él, dése un espacio para hablar con otras personas, comunicarse. Ayudando a otros, esa es una forma también en salud mental de autoayudarse cuando uno ayuda a otra persona, porque hay que ser solidario también, ¿verdad? Y muchos se ha perdido la solidaridad entre los seres humanos y no hay que perderla. ¿Y qué sería lo otro? Bueno, la alimentación de lo que estábamos hablando. Es un problema ahora con ese aumento de peso que nos está costando. A mí en lo personal me está costando, yo me cuidé, pero ahí fui para arriba también con el peso, ¿verdad? Ya los pantalones un poquito socados. Sí. Recordar que no solamente es por estética, sino que es precisamente para prevenir enfermedades tan importantes como la diabetes y la hipertensión. Esto del ejercicio, la nutrición, no quiere decir dieta, no significa no comer. Significa comer equilibrado de los diferentes grupos de alimentos, ¿verdad? Que no, moderado. ¿Verdad? Y todo moderado, no alcohol, no cigarro, ¿verdad? Y la actitud positiva, ¿verdad? Pensar siempre que nosotros vamos a salir adelante, porque en la noche más oscura el ser humano tiene respuestas inéditas que ni siquiera él se da cuenta que las tiene. Ok, que este programa nos sirva para que aprendamos a vivir de aquí en adelante, porque apenas existimos. Claro. Y vivir significa lo que nos ha dicho nuestro buen amigo, invitado de hoy, nuestro psiquiatra, el doctor Carlos Acevedo. Gracias por haber venido, doctor Acevedo. Yo te agradezco y le lanzo el reto. Le lanzo el reto. El próximo tema vamos a hablar sobre la locura también. Vaya, también, de acuerdo. Y después hablaremos sobre el asesinato, bueno, tantas cosas más. Claro que sí, con todo gusto, y felicitarte por el programa, y espero que allá nuestros hermanos, decirles que siempre los añoramos y que esta es la tierra de ellos. Nos despedimos, por favor repítanos el teléfono. 79869431. Una vez más. El 79869431. El teléfono de la clínica es 2523-5993. 2523-9993. 2523-5993. Ok, 25-59. No, 2523-5993. Para servirles. Vamos a retar la memoria, ¿ok? Bueno. Muy bien, gracias por todo. Será hasta mañana.